Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, alzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Sábado es día del Señor, hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Bien, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta clase que
nuestro seminario Apocalipsis, como ya hemos tenido por costumbre. Un saludo para los amigos que nos están viendo desde el canal. Por la sala creo que vi a Joselito y vi por ahí a María Eugenia, no sé a quién más vi por ahí. Buenas noches, Dios les ¿Qué más? bendiga. ¿Sí está Joselito por ahí todavía? Sí, por ahí lo vi. Muy bien, muy bien. Aquí Ah, bueno. estamos. Me alegra, no sé si está solito o hay por ahí alguien más. No veo quién más No hay nadie más. Bueno, por ahora vemos 8 familias conectadas. Gracias por conectarse. Como ya saben, si no pueden conectarse en directo, pues saben que la clase queda ahí guardada. Ya esta es nuestra 10ª sesión y vamos por el capítulo 7. Vamos a empezar a culminar. Hoy vamos a culminar ya lo que son los sellos. Los estudiamos las 2 sesiones anteriores. Hace 8 días nos dedicamos, bueno, las 2 clases anteriores nos dedicamos a los 6 anteriores sellos. Hoy vamos a dar una ampliación un poquito más de lo que va a pasar entre el 6º y el 7º sello. Así que espero que sean de esto de bendición para todos los que nos ven. Anímense, véanos, estamos estudiando la Biblia, estudiamos el Apocalipsis, estamos más bien intentando conocer al verdadero Dios. Así que compartan con sus amigos el link, compartan esto y va a ser de bendición. Y como les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que ya han surgido, de pronto no ha surgido aquí en, en, aquí en vivo, pero sí ya me han hecho preguntas, por decirlo así, ya fuera de cámara. Igual las pueden hacerlo por el chat o aquí mismo pueden hacerlo. O si prefieren hacerlo fuera de clase, igualmente estamos abiertos a eso, estamos abiertos al estudio. Aquí pretendemos solo eso, mostrar al que creemos es el verdadero Dios y la forma de adorarlo y la forma de seguirlo. Así que, no siendo más, voy a invitarles para que me acompañen a orar. Vamos a dejar las peticiones de oración para el final, así que pueden hacerlo allí por el chat o aquí por el Zoom. Los que tienen el enlace pueden entrar a la sala y pueden escribir sus peticiones y hacia el final vamos a hacer las peticiones y los agradecimientos que tienen nuestros amigos. Oremos. Señor, te damos las gracias por permitirnos esta semana de labores donde, Señor, hemos visto tu mano misericordiosa y poderosa a pesar de las dificultades. Señor, gracias por que nos permite este nuevo sábado donde, Señor, queremos al culminar la semana y como tú lo has establecido, Señor, este día ha sido separado única y exclusivamente para ti, para que, Señor, nos mantengamos aún más conectados a ti, a la fuente de la vida, a la fuente del amor. Y queremos, Señor, en esta hora pedir al Espíritu Santo, pose sobre nosotros, sobre nuestra mente, nuestro corazón, nos permita, Señor, lograr el propósito que tenemos, conocerte a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Por favor, Señor, quita de nuestra mente cualquier idea que tengamos y, Señor, que en este momento y en este estudio sea, Señor, solo tú dándonos tu revelación y que, Señor, también eso nos sirva para seguirte y también, Señor, para que a través de nosotros podamos, para que tú, Señor, para que seamos instrumentos tuyos, Señor, y a través nuestro, Señor, podamos ser bendición a los demás. Gracias por nuestros amigos que nos ven, gracias por la bendición para los que aún van a sus casas. Por favor, llévales con bien. Permítenos, Señor, a todos disfrutar de este sábado, de este hermoso sábado, y que tanto en esta hora, en estas horas de la noche, como también en las horas del día, Señor, más tardecito podamos encontrarnos como familia nuevamente y compartir nuevamente como hermanos
y que alabarte, Señor, a ti como solo tú lo mereces. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos estudiado Apocalipsis 7, 6 y 7. Hace lo que les decía, estábamos estudiando los 6 sellos. Ustedes pueden ir como les digo, pueden ir al canal. La vez pasada estuvimos estudiando ya lo que tenía que ver con los 144,000. Un grupito selecto que de pronto algunos, de pronto no entendemos la magnitud de quién va a formar parte de ese grupo y por qué Dios va a conformar ese grupo. O sea, es que no es algo que digámoslo así, es al azar, por decirlo así. Nosotros sabemos y hemos estudiado mucho que Dios no deja cosas al azar y no deja situaciones a la suerte, no. Dios siempre tiene un plan y tiene un propósito, y tiene un propósito con esos 144,000. Así haciendo un repaso así rápido, en Apocalipsis 6 ya vimos lo que significan los sellos, los caballos del Apocalipsis, que muestran los periodos en los que la iglesia, o más bien esos caballos nos muestran el periodo que va a traer la iglesia hacia el final de los tiempos, la iglesia escatológica. Siempre sabemos que hay una comparación de algunas características de de las 7 iglesias que tienen que repetirse en la iglesia escatológica. O sea, ya se cumplió en la historia, y en lo escatológico, como lo hemos estudiado mucho tiempo, escatológico quiere decir que hacia el fin, lo tiene que ver relacionado con los sucesos del fin del tiempo. Entonces, vimos que 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, son las 2 únicas iglesias que se mantienen fiel a Dios, son las iglesias de las cuales Dios no tiene nada, ninguna queja. No porque ellos sean buenos, es porque las personas que conformaron parte de esa iglesia confiaron sus vidas en los méritos y en la sangre preciosa de Jesús. Lo aceptaron como su Salvador y quieren relacionarse con Él. Decidieron apostar por una relación con Dios. Hacia el final del tiempo, ya hemos estudiado que tiene que levantarse un pueblo que testifique y que se decida estar con Dios. No importa, y como lo he expresado muchas veces, no importa la denominación, porque el mismo Jesús dice, tengo otras ovejas tengo ovejas en otro redil que me es necesario traer. O sea, Jesús está recolectando de todas las denominaciones, y hemos visto que en todas las denominaciones Dios tiene un pueblo, o personas que lo adoran de todo corazón, que quieren buscarlo de todo corazón. Que de pronto su doctrina no sea la correcta, de pronto pueden no adorar en el día correcto, pueden tener una creencia diferente respecto al estado de los muertos, bueno, cosas así, pueden no creer en el santuario como creemos nosotros, pero aún con todo y esos errores doctrinales, o de pronto, bueno, errores no, con esa poco conocimiento, más bien, decir esa para eso error doctrinal, eso sonó feo, discúlpenme. De pronto con no todo el conocimiento de cómo, de las verdades bíblicas, de lo que enseña la Biblia, pero son personas que constantemente desean y quieren estar con Dios, y ustedes lo saben, en las iglesias hay eso, hay gente que en su poco conocimiento es muy fervorosa y aún aferrado a sus ritos que de pronto sabemos no son los correctos, pero hay gente que desea estar con Dios de todo corazón, y Dios al que lo busca no lo rechaza. Y el mismo Pedro lo dice, que Dios no hace acepción de personas, y todo el tiempo está llamando a que nos arrepintamos. Entonces, como hace 8 días vimos, o en las 2 sesiones anteriores vimos, hacia el final del tiempo va a haber 2 grupos, unos que adoran de corazón a Dios y quieren estar con Él, y otros que creen adorarlo, pero en realidad no lo adoran, no viven o no esperan la revelación del carácter de Jesús,
sino que ponen religiones, ponen tradiciones, ponen dogmas, con eso creyendo que adoran a Dios, pero al final están ¿con quién? Están lejos de Dios. Y la lección de esta semana creo que nos mostró un poquito eso. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y ellos tenían dos opciones de relación: o relacionarse con Dios, con Jesús, con el árbol de la vida, o relacionarse con la otra persona. Toda persona va a tener en algún momento la oportunidad y la decisión libre de decidir si quiere estar con Dios o no quiere estar. Y ese grupo que les decía, esos 144,000, son el resultado, como hemos estudiado, son el resultado del zarandeo y tienen una misión especial. Y no solo es formar parte de los 144,000, es que también en Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante, ya vemos otro grupo, ya vemos un grupito más grande y vamos a empezar a leer. Yo sé que ustedes ya lo leyeron mientras yo explicaba esto. Dice: después vi una gran multitud que ninguno podía contar. O sea, no son solo 144,000, sino además es que una gran multitud. El sábado en la escuela bíblica que se tiene a las 3 de la tarde y que de paso los invito, no es solo aquí a la clase bíblica a estas horas de la noche los viernes, sino el sábado a las 3 de la tarde está el hermano Jorge Aponte a cargo de esa clase. Y nos hacíamos una pregunta: ¿los salvos van a ser más o van a ser menos? ¿Cuántos van a ser más? ¿Van a ser más los salvos o van a ser más los que se pierden? Eso no lo sabemos, porque normalmente tendemos a pensar que la gente se va a perder y que va a haber muchos perdidos, pero también la Biblia, como lo estamos leyendo aquí, me habla de una gran multitud. O sea, los salvos también, y creo yo y pienso yo, o sea, los salvos también van a ser muchísimos. O sea, no sería irresponsable pensar en una proporción, por decirlo así, de en qué proporción va a haber de salvos y de perdidos, pero tratemos de no pensar en que son más los que se van a perder. Yo prefiero pensar, y alguno puede estar acorde a eso, y el que no, pues igualmente está en libertad de creer lo totalmente contrario, pero yo también quiero pensar que esa gran multitud, o sea, va a ser también una cantidad enorme de personas que de verdad van a aceptar a Jesús y van a querer estar con él por la eternidad. Entonces, después de una gran multitud que nadie podía contar, o sea, imagínense en la cantidad de personas que había, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Sí ven por qué les digo que no solo nuestra denominación va a ser salva? No, va a ser salvo ¿quiénes? De las demás denominaciones. No sabemos cuántas personas sinceras hay allá que quieren estar con Dios. Estaban ante el trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo. ¿Qué clamaban? Y es el título del tema de esta noche: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿De quién es la salvación? ¿A quién pertenece? Eso no se nos puede olvidar, porque es que a veces en la religión que nos venden por obras, no, que es que usted tiene que hacer, y en la religión falsa, haga y hace esto, y si usted hace lo otro, y se pone, se quita, y empezamos o sea, llegamos a un punto en que ya creemos que la salvación es nuestra, y la salvación no es nuestra. Eso no nos pertenece, no lo planeamos y no la ejecutamos. Eso solo le pertenece a Dios. Él planeó salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Él ejecutó el plan con la muerte de Cristo, con Cristo viniendo a este mundo a vivir una vida perfecta, una muerte por nosotros, pagó el precio, resucitó, porque como dice Pablo,
Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra resurrección sería ¿qué? Sería en vano. En un Cristo que necesita terminar esa obra de la salvación, que vuelve por quienes, por los que quieren estar con él. Entonces, ¿la salvación a quién le pertenece? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el Cordero. Si creemos que la salvación me pertenece a mí o a otras cosas que no son Dios, estamos completamente errados. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, voy a pedirles un favor que me silencien el microfonito que está por ahí, si me hacen el favor. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron, amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra y poder y fortaleza a nuestro Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Y yo espero que en sus casas ustedes también repitan conmigo eso. Honra y gloria a nuestro Dios. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos, ya estudiamos quiénes son los 24 ancianos, ¿no? Uno de ellos, uno de los 24 ancianos me preguntó, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿De dónde viene esa gran multitud? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa, miren, para pertenecer a los 144,000 y a la gran multitud que hay que hacer. Han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven de día y de noche en su santuario. ¿Cuál es la bendición para el que lava las ropas en la sangre de Cristo? ¿Cuál es la bendición para el que acepta a Cristo como su Salvador? Estar delante de su presencia. Si eso no es la mayor bendición, yo no sé qué más puede hacer. Esa es la mayor bendición. Estar de día y de noche ante la presencia de Dios, sirviéndolo y adorando. Díganme si eso no es el sueño más grande que tenemos todos, o por lo menos tengo yo no sé si sea el de ustedes. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda con ellos, acampará con ellos. ¿Qué dijo Jesús en Éxodo 25:8? Háganme un santuario y yo ¿qué? Habitaré en medio de ustedes. Jesús va a habitar con nosotros ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. El que está sentado en el trono habitará con ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y lo que más me gusta, yo soy muy llorón. No sé si alguno lo ha notado cuenta, pero los que me conocen muy bien saben que yo soy muy llorón. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. ¿Quiénes son los que forman parte de esa gran multitud? Los 144,000 salen de los acontecimientos que están aquí en la tierra. ¿Se acuerdan? El zarandeo. Los 144,000 que creemos son simbólicos, es el resultado del zarandeo. Ahora ellos, ¿qué misión tienen? Como son los que salen del zarandeo, es a los que Dios comisiona para dar el fuerte pregón. Y ahí es cuando se cumple lo que dice Mateo 24. Y será predicado este evangelio, ¿por qué? Por testimonio a las naciones. Y ahí sí viene el fin, antes no. Por eso Dios necesita que se levante una generación que refleje su carácter, que lo acepte, como leímos anteriormente, una generación que confíe y que lave sus ropas en la sangre de Cristo. La gran multitud, esta gran multitud
que es el resultado del fuerte pregón, se presenta ante el trono de Dios. Me dice, ¿y quiénes son? Y conectamos con Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si vamos viendo cómo vamos conectando el Apocalipsis, ¿quién es el ángel que predica ese evangelio eterno? ¿Quién es? Los que representan a los 144,000, y es un mensaje ¿de qué? De amor, un mensaje de la revelación de la revelación del carácter de Cristo en sus vidas. Eso es. Esos 144,000 son ese ángel que predica el evangelio eterno. Y esa gran multitud de la que habla Apocalipsis 7:9 es el resultado de de la predicación de los 144,000, del testimonio de Jesucristo que ellos dan. La misión de los 144,000 es ¿qué? Mostrar al Dios de amor. Entonces, ¿qué necesita hacer Dios? Un zarandeo para demostrar verdaderamente quién está con él y quién no quiere estar con él. Entonces, ese grupo que sale del zarandeo predica, y después del resultado que viene, esa gran multitud. ¿Cómo purifica Dios su iglesia? Por medio de los acontecimientos que ocurren en el mundo. ¿Se acuerdan lo que escribe Mateo 24? Dios empieza a sacudir, sacudir, sacudir. Eso repercute en la iglesia y como resultado quedará un remanente a los que se llaman los 144,000. Zarandeo es eso, a través de situaciones que no nos van a dejar en la comodidad que de pronto hemos tenido hasta el momento. En este momento de pronto vivimos un evangelio de tranquilidad, de comodidad, donde no nos esforzamos mucho, y si predico bien, y si no predico también, pero eso no va a ser toda la vida. Va a llegar un momento en que va a venir sacudón, y donde ya no vamos a quedarnos sentados mirándonos a ver, bueno, no, ya nos toca decidirnos, ¿somos o no somos? ¿Estamos con Dios o no estamos con Él? ¿Recibimos la revelación del verdadero Dios o no la recibimos? Entonces, esos 144,000 son los que van a predicar. Este conflicto del pueblo de Dios lo va a enfrentar ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la predicación, con el testimonio. Dios muestra que ese resultado de la obra de este pequeño grupo será una gran multitud de toda tribu, nación, lengua y pueblo. ¿Por qué en el Apocalipsis después describe persecución? Miren, Apocalipsis 13 dice que aparece una bestia y esa bestia es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que persigue a los que se parecen a Cristo. ¿Quién es? Uno que trata de imitar a Cristo, pero obviamente su revelación no va a ser amor, sino va a ser ¿qué? La obligación. Recordemos los dos poderes. Un Dios verdadero, fiel, como lo se presenta al comienzo del Apocalipsis, donde llama a su pueblo al arrepentimiento y lo llama por amor. Un Dios que no obliga. ¿Y el anticristo quién es? Alguien que quiere imitar a ese Dios, que también va a hacer prodigios, va a hacer señales, pero que en vez de querer servicio por amor y por libertad, ¿va a qué? Va a obligar, va a perseguir, le va a hacer la vida imposible ¿a quién? A los que verdaderamente quieren seguir a Dios. Yo espero que estén yendo conmigo. El Apocalipsis muestra dos bandos. Cada quien decide a cuál quiere pertenecer. ¿Y qué hace ese anticristo? Dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le da autoridad sobre toda tribu, nación, lengua y pueblo. Ya les dije, el zarandeo es eso. Dificultades por lado y lado. Pero ¿qué es lo que nos sostiene?
La predicación de la palabra de Dios. Los que forman parte de esa gran multitud son los que se convierten por la predicación de los 144,000. Y estos 144,000 pueden ser también de cualquier denominación. O sea, todo el que reciba el Espíritu Santo y el que reciba la bendición, la revelación del carácter de Dios, va a formar parte de ese grupo de predicación que va a impactar al mundo. Y también los de toda nación, tribu y lengua también van a formar parte de la multitud. Lo que les decía anoche, lo que les decía hace 8 días. Nosotros somos elegidos, no exclusivos. ¿Y somos elegidos para qué? Somos elegidos para hacer bendición a los demás. Dios nos usa para derramar bendiciones a los que nos rodean, nos usa a nosotros, somos instrumentos. Una cosa es ser elegidos y otra es ser exclusivos. Que se nos quede eso en la cabeza. Somos elegidos, no somos exclusivos. Por eso cuando eligió a Abraham, ¿qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo mismo que le dijo a Jacob, pues usted y a los israelitas cuando los sacó de Egipto para llevarlos a Canaán. ¿Para qué los saca de Egipto y para qué los lleva a Canaán? Para que ellos sean bendición. Pero como ellos no quieren estar con Dios ni relacionarse con Dios, ¿en qué terminaron? Peleando, matándose, terminaron siendo doblegados. ¿Por qué? Porque no cumplieron el propósito de ser bendición para los demás. Los mismos judíos no eran bendición para ellos mismos. Vivían religiones de dogmas, de cargas, de quite, ponga, haga. Nunca fueron bendición ni siquiera para ellos mismos. Hubieran podido ser los mismos judíos aún bajo bajo el gobierno de los romanos, aún en ese tiempo, en ese entonces, pudieron ser bendición para los romanos y no tampoco. ¿Para qué nos elige Dios? Donde quiera que estemos, ¿para qué nos elige? Para ser bendición para los demás. Somos elegidos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan. ¿Para qué somos elegidos? ¿Para qué estamos aquí en esta noche? Para que conozcamos a Dios y le creamos y entendamos que yo mismo soy, dice Dios, antes de mí. No fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué dice en Apocalipsis 7? La salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Y qué dice aquí en Isaías? ¿Qué dice Dios? Fuera de mí, ¿qué? No hay salvación. Sigo. 144,000 reciben la revelación de Cristo, predican el mensaje de los 3 ángeles, y como ese resultado de esa predicación se convierte la gran multitud. Y clamaban lo que les decía, miren, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué vamos a predicar? Que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama, que desde antes de la fundación del mundo nos eligió ¿para qué? Para ser salvos. No se nos puede olvidar eso, lo que estudiamos 3, 4 sesiones anteriores. La salvación, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes, no cuando nos bautizamos. Desde antes somos elegidos ¿para qué? Dios pensó en nosotros ¿para qué? Para salvación. Entonces, como tenemos un Dios que nos ama, que vino, murió, resucitó por nosotros y va a volver por nosotros, eso es lo que vamos a predicar, ese Dios de amor. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y esas personas que van a reconocer y que van a aceptar, van a confiar también en que la salvación es de Dios
y se van a entregar a Él, se van a arrepentir. ¿Sí ven por qué es importante conocer a Dios? Porque cuando lo conocemos, inmediatamente ¿qué? Nos arrepentimos de lo que somos, de lo que hacemos y le entregamos nuestra vida, le permitimos al Espíritu Santo su obra y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, ¿qué pasa? Gálatas 5:22. No lo tengo aquí, pero lo saco mucho a relucir ese texto. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Para ser perdonado y salvo para ser perdonado, tengo que ir a Cristo. No puedo empezar a guardar una ley si no la guardo con Dios. Por eso es que muchos se van. Porque les decimos, mire, es que si usted hace esto, Dios lo acepta o usted puede tener salvación. No encomendamos a la gente, a veces, perdón, con lo que voy a expresar, pero a veces encomendamos más a las personas a la ley que al dador de la ley. Por eso es que cuando vemos y se nos hace la ley una carga a veces es por eso. Porque empezamos a intentar cumplir normas, a intentar cumplir cosas, a intentar hacer para ganar el favor de Dios y eso es lo más, discúlpenme el término, eso es lo más diabólico que puede haber. Primero tenemos que conocer a Cristo, nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida y ahí sí que viene la relación con Dios, viene su ley, viene empezar a caminar con Dios y como dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia y en ella medita de día y de noche. Cuando yo conozco a Cristo, ¿qué se me vuelve la vida? Una delicia. La ley no es una carga, la ley es ¿qué? Una delicia. Empiezo a saborearme, vivir con Dios. Empiezo de esa buena relación con Dios, repercute en una buena relación ¿con quién? Con los demás. Y como quiero estar con Cristo, ¿qué pasa? Voy a poner aquí un ejemplo. Mi hermano, en su apartamento, él tiene lo que ustedes conocen como piso laminado. Y él tiene una norma. Cuando uno va allá, los zapatos se quedan en la entrada, porque los que tienen piso laminado saben que pues ciertos zapatos y rayan ese piso, lo desgastan. Entonces él dice, si usted viene acá, anda descalzo o anda en mediecitas o en zapatos que no me rayen el piso. Entonces cuando yo llego allá, ¿qué es lo primero que hago? Como yo quiero estar con él, entonces por amor a él y a su norma, ¿yo qué hago? Yo me quito mis zapatos y ahí quedan en la entradita y todos vamos y compartimos con él, respetando ¿qué? Las leyes de su casa. Con Dios pasa exactamente igual. Queremos estar con él, Dios nos acepta pecadores, nos acepta como somos, nos hace amigos y nos da ¿qué? Nos muestra su amor, nos muestra su ley y en agradecimiento ¿qué hacemos? Vivir en los parámetros de él. ¿Y por qué vivimos bajo los parámetros de él? Porque queremos vivir con él, porque no nos queremos ir. Y me pasa lo que me pasa a mí, y le pasa a mis papás, cuando vamos todos, no nos queremos ir de ahí. Nos acostumbramos a vivir como él quiere. Y lo mismo pasa, cada quien tiene sus normas y sus leyes en su casa y cada quien cuando recibe visitas las acepta y esa visita acepta quedarse en nuestra casa. ¿Por qué? Porque nos ama. Así mismo es con Dios.
recibirlo, recibir sus normas, sus leyes, pero ¿para qué? Porque es que yo ya no me quiero ir de ahí. Cuando yo acepto los parámetros de Cristo, cuando lo acepto como mi Salvador, ¿yo me quiero separar de Él? No, yo no me quiero separar de Él, yo me quiero quedar con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Y ese debería ser el deseo nuestro. Pero ahora dice Romanos 3:21, la ley se ha manifestado en la justicia de... Pero ahora aparte, perdón, aparte, la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya estudiamos el año pasado las 95 tesis de la justificación por la fe. Mire, justicia de Dios por medio de qué? De la fe en Jesucristo para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados ¿por qué? Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios, a Jesús, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, al manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué tenemos? Un Dios que pasa por alto ¿qué? Nuestros pecados, un Dios que nos ama, que nos perdona, que quiere que vivamos con Él por la eternidad, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es justo? No somos nosotros, es ¿quién? Es Dios. ¿Nosotros somos qué? Justificados. Él es justo, nosotros justificados. ¿Qué es ser justificado? Que Dios nos considera justos a pesar de que no lo somos. Ya lo estudiamos en las 95 tesis. La justicia imputada. No la merezco, pero sin embargo, ¿Dios qué hace? Tome. Yo le doy esto. Usted no se lo merece, pero yo le doy mi justicia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. No es por nada más. No es ni porque yo me porto bien y soy buen cristiano y como el fariseo, ¿no? Y yo diezmo y doy, guardo el sábado y hago reforma pro salud y hago obra misionera. No, 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 no. Únicamente hay justicia impartida. ¿Por qué? Por gracia. No nos la merecemos, pero sin merecerla, ¿qué pasa? Dios nos da su justicia, nos hace justos ante Él. Por eso la salvación solo le pertenece a Él. Cristo se pone entre como propiciación y se sacrificó por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Nadie tiene mayor amor que este, dice por allá en Juan, que uno dé su vida ¿por quién? Por sus amigos. No hay mayor amor. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se posaron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿quién lo alaba? Los ángeles. No solo es la gran multitud, no solo los 144,000 que también forman parte de esa gran multitud, sino ¿quién? Los mismos ángeles le dan honra y gloria a Dios. El pecado produce diferencias y ¿quién las quita?
Cristo, el evangelio, su evangelio de amor, quita todas las diferencias y nos une a Cristo y nos une a Dios. Los ángeles vindican a Dios porque, ¿por qué lo vindican a Dios? ¿Y por qué le dicen justo? ¿Por qué dicen gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza? ¿Por qué vindican la justicia de Dios? Porque se acuerdan por qué empezó o qué pasó al principio, por qué empezó esta recochita. ¿Por qué? Porque un día se levantó Satanás y empezó ¿a qué? A acusar el carácter de Dios, empezó a acusarlo, no solo en el cielo, sino también que tenemos la revelación, según los escritos de la hermana Elena, que fue a los mundos tocando y fue, no solo hizo un daño en el cielo, hizo un daño en dónde, fue a todo el universo acusando a Dios, degradando, intentando degradar en los ángeles y en los demás mundos y en nosotros la imagen de ¿qué? La imagen de Dios. Si Dios es un Dios de amor y tanto los quiere y los ama, ¿por qué hay injusticias? ¿Por qué hay injusticias? Ya sabemos que viene de cada quien. ¿Qué dice Dios? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y antecitos dice, y antes de eso dice, yo no soy el ladrón es el que les viene a quitar. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es Satanás, el que nos roba e intenta meternos un Dios que no es. Leo desde Joyas de los Testimonios del capítulo del tomo 4, la página 252, una cita que ya les había compartido, pero vuelvo a traerla. ¿Por qué? Porque esa cita es de las más claras que tiene los escritos de la hermana Elena sobre cuál es la misión de Satanás. ¿Qué intenta hacer él? Desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducirnos ¿a qué? A olvidarnos de Dios. El plan de él es que ¿qué? Que Dios desaparezca de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestra vida. ¿A fin de qué? Una vez sin Dios, nos pueda ¿qué? Nos pueda someter. Por eso trata de presentar falsamente el carácter de Dios, a fin de inducirnos a albergar un falso concepto de él. El falso concepto de él, de Dios, que podemos tener de Dios, ¿quién lo produce en nuestra mente? Lo produce Satanás. A él le interesa que nosotros dudemos de Dios. Todo el tiempo busca rebajar en la imagen, busca rebajar en la mente del ser humano la imagen de Dios. Les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal. ¿Qué hace con Dios en nuestra mente? A Dios le pone la ropa de él y así no lo vende. Lo disfraza de malo y no lo vende. ¿Cómo es el Dios que Satanás nos vende? Arbitrario, severo, inexorable, a fin de que ¿qué? ¿Por qué la gente le tiene miedo a Dios? Porque creen que es un Dios arbitrario, severo, inexorable. Por eso le tememos, le rehuimos y lo odiamos. Por eso es que la gente dice, uy, ¿por qué Dios me castiga? Uy, es que Dios no quiere. Y empezamos a quejarnos contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano se queja contra Dios? Porque no lo conoce. Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado, que desechasen a Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina en el hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Imbuiría o induciría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos según su voluntad. ¿Por qué dice Jesús en Juan 17:3 que te conozcan, que la vida eterna es qué?
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué Jesús le pide eso al Padre? Porque Jesús sabe la obra que hace Satanás, lo que hace contigo y lo que hace conmigo. ¿Qué nos presenta? Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino ¿a qué? A que el mundo sea salvo por él. Jesús viene a decir eso, ¿por qué? Porque es que Satanás antes había intentado desfigurar la imagen de Dios en nuestra mente. Por eso es que Cristo viene a mostrar, y así está escrito en el deseo de todas las gentes, ¿a qué viene Dios? ¿A qué viene Jesús? Perdón. ¿A qué viene Jesús? A vindicar en el hombre la imagen del verdadero Dios, la imagen que se había perdido. Antes de morir por nosotros, ¿qué hace? Vindica la imagen de Dios. Les viene a decir, miren, lo que a ustedes les vendieron, eso no es. El Dios verdadero es este. Por eso tenemos que conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan al Dios, a ti el único Dios verdadero. ¿Y cómo sabemos que conocemos a Dios? Fácil. Primera de Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Sigo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Por qué Juan se pregunta eso? Porque él no sabe quiénes son los 144,000 y no sabe quién es esa multitud. O sea que entonces no puede esa multitud, los 144,000 que están dentro de la gran multitud, no es la multitud de al final. Porque si fuera de la multitud que está al final, Juan se preguntaría quiénes son ellos. No, pues Juan dice, pues oye, yo pienso y creo que voy a ser salvo y que voy a estar ahí, pues. Pero no, él se da cuenta o él pregunta, bueno, y dice, bueno, ¿y estos quiénes son? O sea, es porque esa multitud todavía no es cuál, la que es salva ya definitivamente. La diferencia que hay, miren, espero que esto quede claro, de formar parte de los 144,000 y de la gran multitud. Yo espero que estén yendo conmigo. Es un grupo, como les dije, al que Juan no pertenece y él no sabe. ¿Y el ángel qué hace? Él le explica a los que vienen de la gran tribulación. Y sabemos que el Apocalipsis describe una gran tribulación ¿sobre qué? Sobre el mundo. Pero para pasar por esa tribulación que viene, ¿Dios qué hace? Ya vimos que sella. ¿Para qué sella? Dios, ¿para qué sella? Para que mientras pasemos por esa prueba, por esa gran tribulación, podamos tener la seguridad de que Él está con nosotros. Y por decirlo así, como estudiamos hace 8 días, ¿para qué sirve un sello? Para decir esto es mío y hágame el favor, con lo mío no se meta. Así mismo, puede sonar un poquito fuerte lo que acabo de decir, pero así mismo hace Dios. Sí van a venir tribulaciones, pero como al pueblo de Israel. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel antes de sacarlo de Egipto? Pasaron por unas plagas, algunas las compartieron, otras dicen que ya no los afectaron, y en la última, ¿qué pasó? Hubo un sellamiento. ¿Cuál fue el sellamiento? La sangre ¿sobre dónde? Sobre el dintel, y el que tenía la sangre, o sea, el que era sellado, ¿qué? Con ese no se metía el ángel de la muerte. Los 144,000 han recibido la salvación y esa multitud
ha hecho la obra de la predicación. La gran multitud son los que aceptan la gracia de Dios, lavan sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis 22:14. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado, extenderá su tienda junto a ellos. Los que aceptamos a Cristo nos portamos bien por amor a Jesús, no porque somos mejor que nadie. ¿Qué somos? Elegidos, no somos exclusivos. Y el hecho de que hayamos sido elegidos no quiere decir que es que Dios me eligió por ser el mejor, por ser el que mejor predica, el más bonito, el que mejor canta, el mejor anciano, el mejor pastor, el mejor tesorero, el mejor mayordomo. No, ¿por qué nos escoge Dios? Tal vez porque somos lo peor. No, a veces no lo aceptamos, pero Dios nos escoge porque somos lo peor. Y no, como somos lo peor, nos escoge ¿para qué? Para hacer bendición para los demás. ¿Y por qué pienso yo que Dios nos escoge o Dios nos escoge porque somos lo peor? Porque es que el poder de Dios, ¿en qué se manifiesta? En la debilidad. Somos lo más débil. Somos lo más débil. Por eso Dios nos elige. ¿Para qué? Para Él manifestarse y Él hacer su obra. ¿Cuál es la recompensa de aceptar a Cristo a pesar de lo malo que soy? Dios me elige para que yo lo acepte, para que muestre su amor a los demás. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Servir a Dios de día y de noche, habitar con Dios, estar continuamente con Dios. ¿Cuándo se acaba el tiempo de gracia? ¿O qué va a pasar cuando llegue al fin el tiempo de gracia? Porque ya la gente rechaza totalmente las oportunidades que Dios ha dado y ya no va a ser Dios más llamamiento, ya no le va a dar oportunidad más a nadie, a nadie. Ese es el verdadero fin del tiempo de gracia, cuando Dios dice, no, ya no más, no hay más oportunidades. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? En aquel tiempo se levantará Miguel, príncipe, el gran príncipe está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? Ya hemos estudiado que cuando en la Biblia se refiere a Miguel, se refiere a Jesús. Se levantará Miguel y será tiempo de angustia cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué van a pasar los 144,000 y la gran multitud? Angustia, Dios nos va a sacudir, vamos a pasar por zarandeo, pero nos va a durar toda la vida el zarandeo. No, eso va a ser por poquito tiempo, pero en aquel día, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuál libro? Ya lo estudiamos en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, el libro que nadie podía abrir y que solo abrió ¿quién? Uno que tenía la honra y la gloria y la potestad de abrirlo. El libro de la vida, donde están inscritos ¿quiénes? Los que quieren estar con Dios. Por eso es que Dios hace el zarandeo. ¿Y qué tiene que dejar Él? Los que están con Él. A los que no quieren estar con Él, es a los que ¿qué? A los que va a borrar del libro. Por eso dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen inscritos en el libro, los que no rechazaron la salvación, los que desean permanecer en el libro y aceptaron a Jesús, por eso desean permanecer ahí. Entonces, ¿qué hace Miguel? ¿Qué hace Jesús? Al que no quiere estar, pues nada que hacer. Se levanta para dar liberación ¿a quién? A los que están registrados, a los que están sellados y nunca más tendrán
hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero de Dios está en medio del trono, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí que está hablando, cuando dice que tiempo de angustia, y va a ser el siguiente tema, porque aquí terminan los sellos, vienen las trompetas que tienen que ver con las 7 plagas. ¿Qué hace Dios con los que están sellados? ¿Qué? Les va a proteger, lo que les decía ahorita, lo que les decía anteriormente, como el pueblo de Israel. 10 plagas compartieron, creo que fueron las primeras 3, 4, y ya después, ¿qué? Ya no les tocó a ellos. ¿Por qué? Porque Dios los selló para protección. Yo con usted, para ustedes no es esto. Y aún en medio de del tiempo de angustia y del zarandeo que va a haber y de las dificultades que va a hacer Dios con ese grupo, no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno. Nos va a dar el agua de vida, nos va a sustentar. Predicar del amor de Dios en ese entonces va a sobrepasar cualquier necesidad que yo tenga. No nos va a interesar si llueve, si hace sol, no nos va a interesar nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús va a ser nuestra propiciación. Ya es nuestra propiciación, lo va a hacer en ese entonces, nos va a sustentar. Por eso es que no hay que tener miedo cuando estudiamos el Apocalipsis, no debemos tener miedo de lo que va a pasar, porque el Apocalipsis es para eso, para mostrarnos a un Dios que a pesar de las dificultades, camina con su pueblo, camina en medio de su pueblo, ¿hacia dónde? Hacia la victoria, y la victoria está garantizada. El que elige a Cristo, el que recibe a Cristo está del lado correcto. Por eso es que no hay que tener miedo. De cierto os digo, perdón, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de ovejas es. ¿Qué somos tú y yo cuando somos elegidos? Pastores. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocer a Dios, al pastor. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué dice en Apocalipsis 7? Que nos guiará fuentes de agua vida y nos guiará a pastos. Aquí, ¿qué dice? Que el que lo acepte a él será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene, miren lo que les decía ahorita, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero dice Cristo, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas, las mías me conocen
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y que me es necesario que tengo que traerlas. Ellos oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil, ahora y solo una grey. ¿Por qué? Miren, ahora ovejas que Cristo va a traer oirán su voz y habrá ¿qué? Un rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida ¿para qué? Para volverla a tomar. ¿Qué hizo Cristo? Puso su vida y también tuvo poder ¿para qué? Para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Nos queda clara la obra de Cristo? ¿Qué hace por nosotros? ¿Qué hace por ti? ¿Qué hace por mí? Y con esto termino. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, Apocalipsis 8.1. Y de Apocalipsis 6.1 a Apocalipsis 8.1 están ¿qué? Los 7 sellos. En el capítulo 6 están descritos los primeros 6 sellos, los caballos, todo eso está descrito, ya lo hemos estudiado. En el 7 es la pausa entre el sexto y el séptimo. Y en el séptimo nos da solo una indicación. Dice, y cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y aquí muchos historiadores, muchos eruditos, este es uno de los pasajes que no tiene una connotación real como tal, porque no está revelado nada más de lo que pasa ahí. O sea, dice, se hizo silencio en el cielo por media hora. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio por media hora. La Biblia no da más detalles. ¿Qué podemos deducir? Que el Cordero está abriendo el libro en ese momento, y cuando termina de hacerlo, porque ya vimos que el Cordero abre el libro, vienen todo ese tipo de acontecimientos de Apocalipsis. Cristo abre el libro en el libro, en el capítulo 5, vienen los acontecimientos del capítulo 6 y 7, los sellos, y aquí podemos pensar, por eso digo podemos pensar, porque, o sea, nadie en esto tiene una explicación acertada, no la hay. O sea, estos son apenas conjeturas que podemos hacer, pero no hay nada más revelado. Y usted puede estudiar cualquier cantidad de libros de Apocalipsis y ninguno da qué va a pasar exactamente. Son suposiciones, no son más. Una de ellas, en la que muchos llegan al acuerdo, es que mientras que el Cordero abre el libro, ¿qué hay? Se hace un silencio, pero un silencio ¿de qué? De admiración, porque el universo corrobora que Dios inscribió en el libro de la vida a los que existieron, y el plan de Dios era que ¿qué? Que todos se salvaran. O sea, es un silencio de alegría y un silencio de admiración. Es una reverencia, pero una reverencia ¿qué? No de pronto como nosotros la tenemos, y de pronto si estudiáramos un poquito más la Biblia, la reverencia con Dios no siempre está asemejada al aburrimiento, por decirlo así. La reverencia con Dios, cuando hablaban, la Biblia menciona la reverencia que le hacen los ángeles a Dios, es una reverencia ¿cómo? Es una reverencia de alegría, donde se le da honra y gloria por lo que Él hace.
Y este silencio puede ser, lo que les digo, son conjeturas, nadie tiene una posición como tal referente a eso. Puede que en ese silencio sea cuando Dios diga que su justicia se ha ejecutado plenamente. ¿Y por qué podemos pensarlo? Y doy esta cita y con esta cita termino. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia. ¿Por qué no va a descansar? ¿Hasta cuándo no va a descansar Dios? Hasta que haya verdadera justicia, hasta que su salvación, nuestra salvación, se encienda como una antorcha. Entonces, ¿qué va a pasar? Verán las gentes, tú y yo y todos, vamos a ver la justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo en la boca de que en la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema en el reino de la mano del Dios tuyo. ¿Qué vamos a hacer? Corona de gloria, ¿en dónde? En la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. Nunca más te llamarán desamparado, ni tu tierra más será desolada, sino que, bueno, aquí es otra profecía, pero la adaptamos hacia el final. Es adaptada históricamente, pero que escatológicamente también se cumple. No serás más desamparado ni desolado, serás llamado Jebsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová está en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Por qué se va a gozar Dios con nosotros? Porque lo amamos y le aceptamos, porque decidimos aceptar que la salvación le pertenece a quién. La salvación le pertenece a Dios, le pertenece a Jehová. ¿Qué es lo único que podemos hacer tú y yo? Aceptarlo, nada más. Aceptarlo, arrepentirnos, humillarnos, caer de rodillas ante Él y reconocer que no hay mérito en nosotros, que no hay nada que podamos hacer para recibir la salvación, que solo es por qué, por gracia, que es gratis y que Dios la da por qué, porque nos ama. ¿Y desde cuándo nos amó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Así que quiero que nos vayamos a descansar con este pensamiento, que sea una evidencia más que hayamos podido cumplir el objetivo de conocer, de intentar conocer al verdadero Dios, que Dios se revele en nuestra vida, se revele en nuestra mente, y que sea la oportunidad, si no lo hemos hecho antes, de reconocerle como nuestro creador, como nuestro salvador, como el autor, como dice Pablo, como el autor y el consumador de nuestra fe. Es hora de que reconozcamos a nuestro Dios y que la salvación le pertenece a quién. Le pertenece solamente a Él. Así que con esto quiero dejarlos en esta noche, quiero dejarles ese pensamiento en su mente. Siempre, siempre, siempre la invitación será a aceptar a Dios, a ese Dios que nos amó, que se entregó por nosotros y que nos da vida, y que nos da vida en qué, en abundancia, y que quiere que estemos con Él por la eternidad. Yo voy a pedirles si tienen, si todavía por aquí me acompañan en la sala, o si usted está en el chat, si tiene alguna petición o algún agradecimiento que expresar,
antes de que oremos y antes de que nos retiremos de este lugar. Voy así a traer dos casos así que tengo aquí en la mente al pastor Gamboa para que se siga recuperando de su cirugía. También en esta semana pedimos, el pastor pidió también que tuviéramos en las oraciones a Caleb. No sabemos cómo esté, no sabemos si alguien nos puede informar qué ha pasado por la recuperación del pastor, de su nieto, que sigamos orando también por, no sé quién más nos podemos traer aquí a la mente, no sé si Joselito que está por ahí nos recuerda a alguien, a quién más, o si alguno quiere expresar otra petición o algún agradecimiento, no sé. Bueno, ¿me escucha? Sí, señor. Pues sí, hermano, esto es un motivo de agradecimiento a nuestro Dios porque ya usted lo ha dicho, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo y bueno, estamos acá, se está cumpliendo esta situación. Cada uno de nosotros hemos estado aquí, estamos con vida, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y pues nuestra meta es mantenernos firmes para finalmente terminar en compañía de Él en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, lo importante es mantenernos firmes de aquí hasta el final. Ya sabemos las circunstancias, las situaciones, por qué pasan las cosas, quién está detrás de todo. Entonces, es cuestión de mantenernos firmes y, bueno, tomados de la mano de nuestro Dios hasta el final, ¿no? Así que el voto de gratitud a nuestro Dios por ello y, por ende, también seguirle pidiendo que haya un revivamiento de nuestras vidas cada día, ¿no? Y ese deseo de estudiar, de profundizar, de conocer más a nuestro Dios. Listo, Joselito. Bueno, oremos y nos despedimos. Querido Dios, te damos gracias porque en esta noche nos has dado otra vislumbre de tu amor. Gracias por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias por hacernos partícipes de la salvación, la cual solo pertenece a ti, Señor, por la cual lo único que podemos hacer es darte honra y gloria como solo tú lo mereces. Entregamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos de la iglesia que nos han acompañado y a los que no, Señor, también, para que, Señor, doquiera cada uno se encuentre, podamos ser partícipes de tus bendiciones, recibir tu amor, tu misericordia y, Señor, no ser sordos a la voz del Espíritu Santo. Podamos, Señor, aceptarte con humildad, ser llevados al arrepentimiento y a entregarte nuestra vida, Señor, para que podamos, un día no muy lejano, Señor, compartir y ser partícipe del grupo de los redimidos y, Señor, morar contigo por la eternidad. Nos entregamos en tus brazos de amor en esta noche. Permítenos el reposo, el descanso y en las horas de la mañana, Señor, la energía para terminar de participar de este día en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias por tu amor. Nos entregamos en tus brazos de amor, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para todos, para los que nos han visto, para los que nos van a ver más tardecito, Joselito y los que estén en el chat. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, los quiero mucho. En 8 días no vamos a estar, yo no voy a estar en 8 días, me voy a tomar unas vacaciones, es la semana de receso y yo sé que muchos también van a salir de vacaciones, entonces tomémoslo con libertad, recarguemos la batería y nos vemos en 15 días, Dios mediante. Los quiero mucho. Feliz noche. Gracias. Que Dios nos permita la oportunidad de volvernos a encontrar. Feliz noche, gracias.